El supermercado era un universo de caos controlado en una tarde de sábado en Los Ángeles. Las luces fluorescentes, blancas y frías, bañaban los pasillos abarrotados, borrando las sombras y las expresiones de los rostros. El aire vibraba con una cacofonía de sonidos impersonales, el pitido constante de las cajas registradoras, el estruendo de los carritos de compra chocando entre sí y la voz metálica de un locutor anunciando ofertas que nadie parecía escuchar. Era un microcosmos de la desconexión moderna, donde las familias llenaban sus carros con productos de marca, mientras otros contaban monedas para lo esencial, cada uno atrapado en su propia órbita de prisa e indiferencia. Nadie miraba a nadie. Cada persona era un obstáculo o un fantasma en el camino del otro, un reflejo de una ciudad que se movía demasiado rápido para detenerse a sentir. En medio de ese torbellino, Julián Vega esperaba su turno en la fila. A sus 68 años, parecía una reliquia de otro tiempo, vestido con una chaqueta raída y unos zapatos que habían visto demasiados inviernos. Su postura estaba ligeramente encorvada, su mirada intencionadamente perdida, un disfraz de vulnerabilidad que ocultaba al titán de la tecnología que realmente era. Sobre la cinta transportadora reposaban sus únicas compras: un pan, un galón de leche y un paquete de café, lo básico para un hombre solo. Al llegar su turno, deslizó una tarjeta con manos temblorosas. La cajera, una joven con el aburrimiento pintado en el rostro, la pasó por el lector. Un pitido agudo y seco rompió el murmullo. Con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, anunció: ¡Rechazada! La palabra resonó en el aire como un veredicto. La cajera puso los ojos en blanco, un gesto de impaciencia que fue como una pequeña daga. Julián, aferrándose a su papel, pidió con voz baja que lo intentara de nuevo. Fue entonces cuando Ricardo, el gerente, apareció. Era un hombre de traje ajustado y sonrisa forzada, cuya única preocupación era la velocidad de la fila. Se acercó a Julián sin mirarlo realmente a los ojos y dijo bruscamente: «Señor, hay una fila enorme aquí. Si no tiene cómo pagar, por favor, retírese. Está retrasando a los demás». La humillación fue pública, cortante y absoluta. Los suspiros de los clientes detrás de él se convirtieron en un coro de desaprobación. Para Julián, el experimento se había vuelto dolorosamente real. Sintió el peso aplastante del desprecio, la soledad que tanto temía. A unos pocos metros de distancia, el sonido de un trapeador se detuvo. Elena Morales, con su uniforme sencillo y el cabello recogido en un moño práctico, había estado limpiando un derrame cerca de las cajas. Lo había visto todo. Levantó la vista y sus ojos, cansados pero llenos de una gentileza inquebrantable, se fijaron en la escena. No vio a un anciano problemático ni a un obstáculo en el flujo de clientes. Vio el rostro de un ser humano encogiéndose bajo el peso de la indiferencia, un dolor que ella conocía demasiado bien en un mundo que a menudo la trataba como si fuera invisible. El corazón se le estrujó no de lástima, sino de una profunda y pura empatía. Hay tantas historias como esta que se pierden en el ruido diario, y es por eso que tu apoyo es tan importante. Si te suscribes, nos ayudas a seguir sacando a la luz estos momentos de humanidad. Sin dudarlo un instante, Elena se movió. Ignoró la mirada de advertencia de Ricardo y las miradas impacientes de los clientes que se acumulaban detrás. Su andar era tranquilo, sin prisa, como si estuviera en su propio mundo, uno donde la eficiencia no era más importante que la decencia. Llegó a la caja registradora y su voz, suave pero clara, cortó la tensión del ambiente. «No se preocupe, yo pago por usted», dijo, dirigiéndose a Julián, pero sin buscar aprobación de nadie más. Abrió su pequeña cartera, una pieza de cuero gastado que delataba sus propias luchas financieras, y sacó unos cuantos billetes arrugados.
Eran el dinero destinado a su almuerzo para los próximos 2 días, pero no lo pensó 2 veces. Pagó la modesta cuenta, tomó la bolsa de papel y se la entregó a Julián con una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. «Cuídese, señor. Todos tenemos días difíciles». El gesto impactó a Julián con la fuerza de una revelación. En ese instante, el experimento, el disfraz y el cínico observador del mundo se desvanecieron por completo. Lo que quedó fue un hombre viudo y solitario, con el corazón roto, que acababa de presenciar la personificación de todo lo que su esposa Isabel siempre había defendido. En la sonrisa de Elena, en la calidez de su voz, vio el eco de la fe inquebrantable de Isabel en la bondad humana. La humillación orquestada se había transformado en una epifanía dolorosamente real. No sintió lástima, sino una abrumadora ola de gratitud que le quemó la garganta y le humedeció los ojos. Por primera vez en años, una pequeña grieta se abrió en la armadura de cinismo que había construido a su alrededor, y a través de ella entró un rayo de esperanza. La vida de Elena era un mosaico de pequeños sacrificios y una resistencia silenciosa. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio obrero, un espacio donde cada objeto tenía una historia y cada centímetro estaba aprovechado al máximo. Las paredes estaban adornadas con los dibujos de su hijo Mateo, de 8 años, explosiones de color que luchaban contra el gris de su rutina. Trabajaba en 2 empleos de limpieza, comenzando antes del amanecer y terminando mucho después de que su hijo se durmiera, todo para mantener un techo sobre sus cabezas y pagar las constantes facturas médicas del asma de Mateo. Sus manos, aunque siempre limpias, estaban perpetuamente enrojecidas y agrietadas por los productos químicos, un mapa físico de su esfuerzo diario. Su empatía por Julián no nació de la abundancia, sino de un profundo conocimiento de lo que significaba sentirse invisible y juzgado por las apariencias. En contraste, el mundo de Julián era un vasto y silencioso mausoleo de su éxito. Su mansión en Malibú, con sus paredes de cristal que miraban al océano infinito, se sentía más como una prisión que como un hogar desde que Isabel había muerto. Cada habitación, cada pasillo, cada mueble de diseño estaba impregnado de su ausencia. Recordaba sus discusiones, sus apasionadas defensas de la bondad inherente de la gente, una filosofía que él, un hombre que había construido un imperio en un mundo despiadado, siempre había considerado ingenua. Tras su muerte, esa ingenuidad se convirtió en una burla y el cinismo se apoderó de él. Este experimento en el supermercado era su último intento, un acto desesperado por profanar su memoria y demostrar que el mundo era tan frío y transaccional como él creía. Pero Elena había destrozado su teoría con un simple acto de generosidad. Al día siguiente, sentado en la cima de su rascacielos corporativo, Julián no podía concentrarse. Los gráficos de rendimiento y los informes de mercado en sus múltiples pantallas parecían insignificantes, triviales. La imagen del rostro de Elena, su sonrisa genuina, se repetía en su mente como un mantra. El gesto de ella no solo había desarmado su experimento, sino que había puesto en jaque toda su existencia. Sintió una necesidad visceral de recompensarla, de cambiar su vida, pero se encontró paralizado por una pregunta fundamental. ¿Cómo se recompensa un acto de pura bondad sin mancharlo con la vulgaridad del dinero? Extenderle un cheque se sentía como un insulto, como ponerle precio a la dignidad. Sería una transacción, y lo que Elena le había ofrecido era una conexión. Por primera vez, el hombre que podía comprar cualquier cosa en el mundo no tenía idea de cómo dar algo que realmente importara. Lejos del mundo de vidrio y acero de Julián, la vida de Elena continuaba con su ritmo humilde, pero lleno de amor. Esa noche, mientras compartía una cena sencilla de arroz y frijoles con Mateo,
Escuchaba atentamente sus historias sobre la escuela. A pesar del agotamiento que le pesaba en los huesos, su atención estaba completamente centrada en él. Le ayudó con una tarea de matemáticas, explicando pacientemente las divisiones con granos de arroz sobre la mesa de la cocina. Era en estos momentos donde encontraba su fuerza. Le enseñaba a su hijo que, aunque no tuvieran mucho dinero, eran ricos en otras cosas, en respeto, en amabilidad, en la capacidad de ver al ser humano detrás de las circunstancias. Su esperanza no era una fe ciega en el mundo, sino una elección consciente que hacía cada día, una semilla que plantaba en el corazón de su hijo. Un par de días después, Julián regresó al supermercado vestido con la misma ropa gastada. Encontró a Elena limpiando un derrame de jugo en el pasillo de los cereales. Se acercó con cautela, sintiéndose extrañamente nervioso. «Señorita», comenzó con la voz un poco ronca, «quería agradecerle de nuevo y devolverle el dinero. Por favor, insisto». Elena se detuvo y lo miró con sus ojos claros y directos. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «No fue nada, señor. De verdad, cualquiera hubiera hecho lo mismo», respondió, su tono amable pero firme. Su negativa no era orgullosa ni desafiante. Era simplemente la verdad de alguien que no veía sus acciones como extraordinarias. Para Julián, esa sencilla frase fue más reveladora que cualquier análisis de mercado. Se dio cuenta de que para ella la bondad era un instinto, no una estrategia. La breve conversación no pasó desapercibida. Ricardo, el gerente, que patrullaba los pasillos como un halcón, los observó desde la distancia con una mirada de desdén. Tan pronto como Julián se alejó, se acercó a Elena, su postura irradiando una autoridad mezquina. «¿Qué quería ese viejo?», preguntó, sin molestarse en ocultar su tono acusatorio. «Le he dicho que no moleste a los clientes. ¿Estaba pidiéndole dinero?». Elena, sorprendida, negó con la cabeza. «No, señor. Yo solo...». Pero Ricardo la interrumpió. «No me importa. Personas como usted son reemplazables. ¿Entiende? Un paso en falso y está en la calle. Concéntrese en su trapeador». La amenaza quedó flotando en el aire, fría y afilada, y un nuevo nudo de ansiedad se instaló en el estómago de Elena. Ahora, el amable anciano representaba un peligro para su precaria estabilidad. De vuelta en su fortaleza de soledad, Julián recurrió a las herramientas que mejor conocía, el poder y la información. Le ordenó a su asistente personal, un hombre discreto y eficiente, que investigara discretamente la vida de Elena Morales. El informe que recibió unas horas después fue un golpe en el estómago. Leyó sobre las deudas médicas acumuladas, los avisos de desalojo apenas evitados, la batalla constante por darle a su hijo una vida decente contra todo pronóstico. Cada dato era una puñalada de culpa. Vio el sistema en su forma más cruda, una maquinaria que aplastaba a los más vulnerables. Tenía el poder de borrar todos sus problemas con una sola transferencia bancaria, pero sabía que eso sería una solución superficial, un acto de poder y no de verdadera ayuda. Historias como la de Elena son un recordatorio constante de las batallas silenciosas que se libran a nuestro alrededor. Si te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a seguir compartiendo estos testimonios de resiliencia. La advertencia de Ricardo había sembrado el miedo en el corazón de Elena. Cada vez que veía a un cliente mayor o a alguien que parecía necesitar ayuda, una punzada de vacilación la frenaba. Su instinto de ayudar luchaba ahora contra su instinto de supervivencia. Unos días después, al final de su turno, vio a Julián esperando al otro lado de la calle, cerca de la parada del autobús. Su corazón dio un vuelco, pero esta vez no fue por empatía, sino por pánico. Imaginó a Ricardo viéndolos, la carta de despido, la cara de decepción de Mateo. Sin pensarlo, bajó la cabeza y caminó rápidamente en la dirección opuesta, perdiéndose en la multitud del atardecer.
Dejó a Julián solo en la acera, un millonario disfrazado, sintiéndose completamente impotente, rechazado por la única persona que le había mostrado una bondad incondicional. Julián comprendió que su enfoque estaba equivocado. No podía forzar una conexión ni comprar la confianza. Así que cambió de táctica. Comenzó a ir al supermercado todas las tardes, a la misma hora en que Elena terminaba su turno. No intentaba hablar con ella. Simplemente compraba un periódico, se sentaba en un banco cercano y observaba. Una tarde fría, vio a Mateo esperando a su madre, tosiendo por el aire contaminado de la ciudad. Dejando a un lado su disfraz de anciano frágil, Julián se acercó al niño. Le habló con la voz suave de un abuelo, preguntándole sobre sus superhéroes favoritos y si le gustaba la escuela. Cuando Elena salió, los encontró riendo. Vio la interacción, la genuina calidez en los ojos de Julián mientras escuchaba a su hijo, y su miedo comenzó a disolverse, reemplazado por una cautelosa curiosidad. Esa noche, Julián les ofreció llevarlos a casa en su coche, un modelo antiguo y discreto que usaba para su disfraz. «El aire de la noche no es bueno para esa tos», dijo simplemente, sin ninguna pizca de lástima o superioridad. Elena lo dudó por un largo momento. Todas las alarmas que una madre soltera aprende a tener sonaban en su cabeza. Pero luego miró el rostro de Julián, cansado y sincero, y la sonrisa emocionada de su hijo, que rara vez tenía la oportunidad de montar en coche. Tomó una decisión basada en la intuición, la misma que la llevó a pagar por sus compras. «Está bien», dijo en voz baja. El viaje fue corto y mayormente silencioso, pero en ese espacio compartido, en el zumbido del viejo motor, se empezó a tejer un hilo de confianza. Era un puente frágil, construido no con dinero, sino con un momento de humanidad compartida. Durante las semanas siguientes, su relación se transformó lentamente en una amistad silenciosa y discreta. Julián se convirtió en una presencia constante pero no invasiva en sus vidas. A veces, simplemente compartía un banco con Mateo mientras esperaban a Elena, escuchando sus historias con una atención que el niño rara vez recibía de otros adultos. En otras ocasiones, les ofrecía llevarlos a casa, y durante esos breves trayectos, Elena comenzó a compartir fragmentos de su vida. Las preocupaciones por la salud de Mateo, el sueño lejano de abrir una pequeña librería algún día, las pequeñas alegrías que la mantenían en pie. Julián escuchaba, no como un millonario buscando un proyecto de caridad, sino como un hombre que había olvidado cómo conectar y estaba redescubriendo el lenguaje de la empatía a través de la historia de ella. Un martes por la tarde, el precario equilibrio se rompió. Julián llegó al supermercado, pero esta vez no llevaba su disfraz. Un sedán negro y reluciente, tan silencioso que parecía deslizarse sobre el asfalto, se detuvo frente a la entrada. De él descendió un hombre cuya presencia llenó el espacio. Vestía un traje a la medida de un gris profundo que hablaba de poder y riqueza. Su postura era erguida y su mirada clara y penetrante. Era Julián Vega, pero el Julián que el mundo conocía. A su lado, un asistente con una tableta en la mano se movió con eficiencia. Entró en la tienda y su voz, tranquila pero cargada de una autoridad inconfundible, resonó en el aire. «Necesito ver al gerente Ricardo y a la señora Elena Morales en la oficina. Ahora». El murmullo habitual de la tienda se desvaneció, reemplazado por un silencio tenso y expectante. La oficina de Ricardo se sentía como una caja a punto de estallar. El gerente, pálido y sudoroso, no podía dejar de mirar el costoso reloj en la muñeca de Julián. Junto a él estaba el director regional, convocado de urgencia y visiblemente nervioso. Elena fue conducida a la habitación, con el corazón martilleándole en el pecho, convencida de que su amistad con el anciano finalmente le costaría el empleo. Ricardo, viendo su carrera desmoronarse, comenzó a balbucear una disculpa. «Señor Vega, yo no tenía idea»,
Si hubiera sabido quién era usted, yo... Julián levantó una mano, un gesto simple que cortó el aire, y silenció al gerente al instante. No lo miró. Sus ojos, llenos de una seriedad solemne, se posaron únicamente en Elena, quien se encogió bajo el peso de su mirada, esperando el golpe final. «Elena», comenzó Julián, su voz suave, pero resonando con un poder absoluto en el silencio de la oficina. «Hace unas semanas, en este mismo lugar, yo era un hombre que no podía pagar un simple galón de leche. Yo era invisible, un estorbo». Hizo una pausa, dejando que el recuerdo flotara entre ellos. «El señor gerente, que valora la eficiencia por encima de todo, me ofreció desprecio, me pidió que me fuera para no retrasar su fila. Luego, su mirada se suavizó, perdiendo su borde de acero y llenándose de una profunda gratitud. Usted, que no tenía casi nada, me ofreció dignidad. Algunas personas ven el valor en los números y las ventas. Usted ve el valor en las personas, y por esa razón, a partir de hoy, usted ya no será una empleada de este lugar. Será la dueña». El impacto de sus palabras dejó a todos sin aliento. Ricardo se desplomó en su silla como si le hubieran quitado los huesos, mientras el director regional lo miraba con una mezcla de asombro y pánico. Julián continuó, explicando con calma que había adquirido esa sucursal específica del supermercado a través de una de sus corporaciones. Se dirigió a Elena, cuyos ojos estaban inundados de lágrimas de incredulidad. «Esta tienda es suya para que la dirija, con una sola condición, que la gestione con los mismos valores que me mostró a mí. Quiero que implemente un programa de valoración para los empleados, que cree un fondo de ayuda comunitaria y que cada decisión que tome se base en la decencia antes que en las ganancias». No era un regalo, era un traspaso de poder. Era la validación definitiva, la justicia silenciosa que transformaba una vida de invisibilidad en un faro de esperanza. Elena no se movió, anclada al suelo por el peso de una realidad que su mente se negaba a procesar. Las palabras de Julián, «será la dueña», flotaban en el aire denso de la oficina, carentes de sentido. Solo cuando él le tendió una carpeta con los documentos de transferencia, supo que no era un sueño. La primera decisión que tomó, con una voz que temblaba pero que no vacilaba, fue dirigirse a su antiguo equipo. Reunió a los cajeros, reponedores y limpiadores, y no les habló de márgenes de ganancia, sino de dignidad. Ricardo fue despedido sin fanfarria. Su salida no fue un acto de venganza, sino una consecuencia natural de un mundo donde el respeto se había convertido en la nueva política de la empresa. Elena no cambió de uniforme de inmediato. En cambio, trabajó codo a codo con ellos, demostrando que el liderazgo no se trataba de dar órdenes desde una oficina, sino de entender las cargas que cada uno llevaba. Para Julián, aquel acto fue mucho más que una simple transacción comercial. Fue la primera piedra de un nuevo propósito, un homenaje a la memoria de Isabel, que finalmente se sentía correcto. En las semanas siguientes, canalizó su inmensa fortuna y su formidable perspicacia para los negocios en la creación de la Fundación Isabel Vega. Su misión era simple pero revolucionaria: buscar y financiar anónimamente a individuos que, como Elena, realizaban actos extraordinarios de bondad en su vida cotidiana. Personas cuyas acciones eran el verdadero motor del cambio social. Ya no se sentía como un rey en un castillo vacío, sino como un jardinero, plantando semillas de esperanza en los rincones más olvidados del mundo. Cada historia que su fundación descubría era una prueba más de que la filosofía de su esposa no era ingenua, sino la verdad más profunda del espíritu humano. La mansión de Malibú, antes un monumento a la soledad, comenzó a llenarse de una calidez que el dinero no podía comprar. Los fines de semana,
Julián ya no miraba al océano vacío, sino que se sentaba en la modesta mesa de la cocina de Elena, ayudando a Mateo con sus proyectos de ciencias o simplemente escuchando las historias del día. El olor a frijoles y tortillas reemplazó el silencio opresivo de su antiguo hogar. En los ojos curiosos de Mateo y en la sonrisa agradecida de Elena, Julián encontró algo que su imperio nunca le había dado: una familia. No era una familia unida por la sangre, sino por algo mucho más fuerte: un momento de humanidad compartida que había derribado las murallas entre sus mundos. Dejó de ser el millonario benefactor para convertirse simplemente en Julián, el abuelo que contaba las mejores historias y que siempre traía el postre. 2 años después, el supermercado no solo era rentable, sino que se había convertido en el corazón de la comunidad. En la entrada, un mural celebraba a el buen vecino del mes, y los empleados trabajaban con una sensación de orgullo y pertenencia. Una tarde, un joven estudiante se dio cuenta de que le faltaban unos $, para pagar su comida. Antes de que pudiera devolver nada, el joven empacador que trabajaba a su lado, entrenado bajo la filosofía de Elena, sacó discretamente el dinero de su propio bolsillo y completó la cuenta con una sonrisa. El ciclo de la bondad se perpetuaba, demostrando que un solo gesto puede encender innumerables luces en la oscuridad. Son estas ondas de cambio las que nos esforzamos por mostrar, y tu apoyo es fundamental. Si te suscribes, nos ayudas a asegurar que estas historias de esperanza sigan siendo contadas.